mientras exploramos este mercado les quería platicar que estoy muy feliz porque por fin acabó el Ramadán. Verán, aquí el 90% de la población son musulmanes. Y esta tradición consiste en ayunar durante 30 días desde que sale el sol hasta que anochece. Entonces imagínense, no pueden comer ni tomar absolutamente nada. A estas horas del día todos los restaurantes están cerrados y abren hasta en la noche. Se dice que Mahoma durante estos días tuvo la primera revelación del Corán, que el Corán se puede decir que es como la Biblia del Islam. Ay, ya me hacía falta. Y pues bueno, esta tradición es justamente acerca de eso, el reflexionar, el quitar malos hábitos, el compartir, y también una parte que me gustó mucho es el ponernos en los zapatos de la gente pobre, la gente que tiene hambre todos los días, y así tener un poco más de empatía hacia ellos y saber pues lo que sufren el día a día. Imagínense tener que hacer una tradición así, el ayunar durante 30 días. Yo creo que por eso hoy la gente está muy contenta. Yo estaría insoportable durante todos estos 30 días. Imagínate tú que rompes tu dieta el tercer día. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues ahorita estoy en búsqueda de una pequeña isla en el sur de Bangladesh y ahorita me estoy preparando, ya que el llegar a ella yo creo que va a ser muy complicado. Entonces ahorita llené toda esta caja de puras cosas que yo creo que puedo vivir sin ellas por unos días, porque traigo cada cosa. Miren, traigo mole, salsas, tequila, frijoles, máscaras de luchadores, libros, pollo. Entonces yo creo que en realidad es muy necesario dejar estas cosas y poder encontrar esta isla. Bueno, amigos, pues después de 2 días de camino, de andar saltando de isla en isla, de tomar barco tras barco, moto tras moto, lancha tras lancha, por fin hemos llegado a Niyondip, que es una pequeña isla aquí en el sur de Bangladesh. Estoy aquí porque voy a empezar a trabajar para un canal de gastronomía por el mundo, entonces tengo que cubrir aquí unos platillos, y también porque estoy harto del caos de Dhaka, el tumulto de gente. Entonces estoy muy emocionado. Es una isla súper pequeñita, entonces vamos a ver cómo nos va. Bueno, amigos, nunca había estado en un lugar como este. Si en la capital tenía miradas, aquí en cualquier lugar donde me paro se me junta muchísima gente. Todos me quieren conocer, platicar, invitarme un té o simplemente observarme. Hay gente que se puede quedar viéndome hasta 1 hora, analizándome de pies a cabeza. Y bueno, me encanta lo curioso que son estas personas. Me da mucha risa porque se me quedan viendo como si yo en cualquier segundo fuera a dar un mortal para atrás o hacer algo como súper intrépido. Para que se den una idea cuánto llamo la atención, ya hasta soy una atracción turística. Hay un guía local que llevan 2 veces que lleva a su grupo de turistas nacionales a conocerme a mi hotel, y es así como... Para esta tercera parada tenemos el turista mexicano, Alejandro. Por favor, sus fotografías sin flash. Es una isla muy pequeña, entonces absolutamente todos saben dónde estoy. Puedo estar en el lugar más remoto y se me junta gente. Cada vez que salgo del hotel hay gente esperándome, o también un cuate me tocó para darle unas clases de inglés. Hoy estuve hablando con el jefe de policía, que es el único que sabe hablar un poquito de inglés, y me dio mucha risa porque me estaba platicando que ya hasta tengo apodos. Soy el pies blancos, el zapatos largos, porque aquí mis botas llaman mucho la atención, ya que absolutamente todos usan chanclas. Y también me llaman el pezones rosados. Es que a veces ando sin camisa porque en esta isla hace muchísimo calor. Yo creo que es lo único que no me gusta, y también que solo hay 2 horas de electricidad al día. Mi amigo Rufus prende el generador como a las 7 p.m. y disfruto como no tienen ni idea la electricidad. Yo creo que nunca la había disfrutado tanto, y paso las 2 horas enteras tumbado debajo del ventilador. Yo creo que es de las cosas más bellas de estos viajes, el valorar y el apreciar cosas tan rutinarias y sencillas como el simple hecho de prender un switch. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues ahorita estoy aquí con mis amigos pescadores que estaban subiendo todas las redes al barco y me invitaron ahorita a comer. Entonces vamos a ver cómo nos va. Yo traje un poco de musiquita, vamos a pasarla bien, yo creo.
Algo que llamó mucho mi atención es que aquí, antes de comer, te lavas las manos sobre tu plato con un poquito de agua y una vez hecho esto, ya te puedes servir. ¿Alú? Yo la verdad que nunca he sido muy bueno comiendo con las manos, pero es toda una técnica, no es nada fácil. Thank you. Thank you so much. Pues la comida la verdad que está muy rica, es papa con pez, un tipo de curry y arroz. Entonces ya me dijeron también que le quitara la música porque como que no les latió Natalia Lafourcade. Yo les quise poner algo como tranquilito, así como picnic, pero pues al parecer no. Thank you so much. Thank you. Ahorita que estuve recorriendo este país, me acordé de un tema muy importante que les debo de platicar. ¿Ustedes sabían que este país está desapareciendo? Verán, aquí la gente vive y trabaja gracias al mar, pero principalmente a los más de 700 ríos conectados. 700 ríos que también dejan a más de 200,000 personas al año sin hogar, ya que el calentamiento global está derritiendo los glaciares de los Himalayas y toda esa agua acaba aquí. Entonces, cada 4 años, el 60% de Bangladesh queda totalmente inundado. Más de 400,000 personas por año migran a la capital y se dice que si el nivel del agua sube 1 metro más, habrá desaparecido el 20% del país y habrá 30 millones de desplazados. Imagínense. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a dar un tour por la isla y me va a ayudar mi amigo Novit. Entonces estoy muy contento, es un tipazo. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, pues ya es mi último día aquí en la isla y les quería platicar de una tradición que a mí se me hace muy simpática y que la he visto en varios países como Nepal, en India, y nunca la había visto tanto como en Bangladesh y más en esta isla. Y esta tradición es que ves muchos hombres agarrados de la mano en las calles de todas las edades, niños, adultos, viejitos, y esto es una señal de mejores amigos. Solo los mejores amigos pueden estar agarrados de la mano y está
bien visto. Y pues bueno, a mí se me hizo algo muy extraño este tipo de tradición viniendo de estos países tan reservados algunas veces. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Pues espero que les haya gustado mucho el video. Ya saben que a mí me encanta verlos por aquí cada semana. Yo sé que la semana pasada no pudo haber video, pero como vieron tenía nomás 2 horas de electricidad al día, muy mala señal, andaba bastante enfermo, se me rompió mi teléfono. Entonces tuve bastantes problemas, pero bueno, seguimos con todo. La próxima semana voy a empezar a buscar unas tribus étnicas perdidas en el noreste de India. Va a estar súper interesante para que no se pierdan en los videos. Como siempre, les mando un muy fuerte abrazo. Espero que le den like, que lo compartan, eso me ayuda mucho. Y nos vemos la próxima semana en una nueva aventura. Acuérdense de que ya se me olvidó. Acuérdense de hacer de su vida una película.